Ahora vamos a analizar un ejemplo que me parece a mí muy interesante para clarificar esto. Este sería un problema de matemática, pero me parece a mí que es bastante un ejemplo muy gráfico que nos va a permitir después añadirlo, trasladarlo, mejor dicho, a cualquier otro espacio porque es muy claro. Fíjense, vamos a leer un poquito el problema. Dice así. Veamos un ejemplo basado en un problema de Eric Mason, creador del método Peer Instruction. Dice, pongamos al alumno en la situación de que ha sacado el carnet de conducir. Él está imaginando una situación real en la que, bueno, tiene que resolver este problema. Va a un supermercado de barrio a las 12 horas del mediodía. Encuentra el parking para clientes completamente lleno y duda si esperar a que quede libre una de las 20 plazas de estacionamientos del pasillo que controla. La pregunta es, ¿cuántos minutos me tocará esperar a que quede libre una de ellas y pueda aparcar mi coche? Es decir, pueda estacionar mi auto. ¿Cuántos minutos? Pensémoslo un poquito más. Entonces, va al supermercado de barrio, 12 horas del mediodía, encuentra el parking para clientes completamente lleno y duda si esperar o no a que quede libre una de las 20 plazas de estacionamiento del pasillo que controla. ¿Cuántos minutos me tocará esperar a que quede libre una de ellas y pueda aparcar mi coche? ¿Cuántos minutos? Ese es el problema. Me parece que está clarísimo. Bueno, dice, si finalizamos aquí nuestra declaración del problema y solo proporcionamos esta información, fíjense, le planteo el problema y le planteamos la pregunta. La pregunta es, insisto, ¿cuántos minutos me tocará esperar a que quede libre una de ellas y pueda aparcar mi coche? ¿Está bien? Bueno, ¿qué tipo de reto es? Podemos preguntarnos acá, a ver qué información se necesita. Esto es algo que me va a demandar muchas clases, una sola clase, ¿cuántas clases? Este es un problema que claramente lo podríamos resolver, digamos, a corto plazo. Quizás una clase sea suficiente o no, dependiendo de si trabajé o no los temas que son necesarios. O quizás 2 o 3 clases también, porque con este tema o con este problema, fíjense que se pueden suscitar varios temas que trabajar y el alumno tiene que ir a investigar, a ver si puede él solo resolver esta cuestión, ¿no? A ver, dice, fíjense, si finalizamos aquí nuestra declaración del problema y solo proporcionamos esta información, el alumno deberá dar varios pasos. Deberán ocurrírsele las cuestiones críticas para resolver el problema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo está aparcado un coche en un centro comercial? Y sí, necesita saber más o menos un tiempo promedio, ¿no es cierto?, de cuánto tiempo está estacionado un coche en el centro comercial. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, hay que investigar. ¿Y cómo podría idear una expresión matemática que relacione el tiempo con otras variables? Claramente. En este caso podríamos partir del tiempo medio, claro, que un cliente tarda en hacer su compra. Una vez estimado ese tiempo, la cuestión es, ¿qué relación tendría el tiempo medio de compra con el tiempo que tardará en irse uno de los 20 coches que observa y vigila? Bien. Si por el contrario, bueno, fíjense acá porque acá empieza algo también que es muy interesante. Miren. Todo eso él se tiene que preguntar de manera automática si yo no le doy la información. Si yo no le doy la información, todo ese proceso lo tiene que hacer él, de manera, digamos, autónoma, independiente, lo tiene que hacer él. Dice, si por el contrario, para facilitar la resolución a nuestros alumnos, proporcionamos explícitamente el dato, el tiempo que tarda el cliente medio en hacer la compra es de 1 hora. Ok. Se lo estamos poniendo mucho más fácil.
claramente. Solo queda que el alumno se dé cuenta de que convertir la unidad de tiempo en minutos, obviamente solo queda que el alumno se dé cuenta de que debe convertir la unidad de tiempo en minutos, ¿no? Entonces 0,05 por 60 igual a 3 minutos. Bueno, este proceso de facilitación del problema podemos llevarlo al límite. Fíjense en esto, ¿no? Qué interesante. Este proceso de facilitación del problema podemos llevarlo todavía a otro límite más allá. Dice, al límite de lo absurdo. Por ejemplo, recordando al alumno que una hora equivale a 60 minutos. Incluso podríamos facilitarlo más si le decimos que el tiempo medio de compra en minutos, en lugar de decirle en horas. Con cada acción facilitadora, y acá esto por favor quiero que quede claro, fíjense, con cada acción facilitadora aumentamos las posibilidades de resolver el problema, claro, pero a costa de reducir el nivel de desafío y también el nivel de aprendizaje que producirá su resolución. Si lo damos todo hecho, el alumno no aprenderá nada, pues aprende lo que hace él, no lo que hace su profesor. Exactamente. Si además, inmediatamente antes de plantearles el problema, les hemos enseñado que cuando alguien va a un parking en el centro comercial, el tiempo que tarda en quedar libre una plaza es igual al cociente entre el tiempo medio de compra y el número de plazas, muchos alumnos aprenderán a resolver este problema mecánicamente aplicando la fórmula de memoria. El problema es que no han comprendido el planteamiento de manera abstracta. Tendrán grandes dificultades para transferir lo que han aprendido de esta manera memorística, estereotipada, a otros contextos y olvidarán pronto lo poco que aprendieron, básicamente, ¿no? Bueno, creo que se entiende muy claramente, como para hacer una síntesis del problema sería, ¿no? Tenemos este problema en el que le tenemos que pedir al alumno que se imagine una situación en la que tiene que calcular cuánto tiempo promedio tendría que esperar para encontrar una plaza libre que le permita estacionar su coche, básicamente. En el camino, si nosotros la dejamos ahí y no le proporcionamos ninguna información como para que el estudiante pueda resolver el problema, si lo planteamos así, ese sería el nivel de dificultad máximo, porque él por sí solo tiene que pensar todo, básicamente, ¿no? Tiene que pensar, bueno, a ver, qué información necesito saber, dónde la tendría que buscar, lo tiene que hacer todo solo. Ese sería un nivel extremo. Le planteó el problema sin brindarle ningún tipo de herramienta para facilitar.